Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este 24 de enero del 2025. A esta sus class master directamente de la División de Profesionales de Salud de la Institución de Ciencias Superiores en Estudios Multidisciplinarios. El día de hoy tenemos el honor que nos está acompañando directamente la maestra Verónica Canto Juárez. Ella se desempeña principalmente como consultora jurídica, apoderada legal de delegación Texcoco de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, donde nos compartirá sus conocimientos directamente en el tema del día de hoy, denominado la queja médica y la prevención en su actuar profesional. Sin más por el momento, le cedo el uso de la voz a la maestra Verónica Canto. Maestra Verónica, bienvenida, puede hablar cuando usted bien lo desee. Es cuando. Muchas gracias. Buenas tardes. Maestro, buenas tardes. ¿Cómo están? Gusto saludarlos nuevamente por aquí, por este medio. Y bueno, justamente como usted lo comenta, pues sin mayor preámbulo, entrar directamente a nuestro tema, ¿sí? Si me permiten, les voy a compartir pantalla justamente para que puedan ustedes visualizar la presentación. Entonces, permítanme un segundo, por favor. Estoy compartiendo pantalla. Me indican si la pueden visualizar de manera correcta. Ya se puede apreciar, maestra. Perfecto. Bien, pues justamente el tema que nos solicitan el día de hoy es la queja médica y su prevención en el actuar profesional. Solo, maestro, comentarle, sobre todo para darle la óptica a la plática, que cuál es el perfil de nuestro auditorio. Tenemos como tal público en general, hasta donde me indicaron. Se invitó tanto como la comunidad estudiantil, tanto como a profesionales que en algún momento ya están fungiendo como tal. Correcto. Y pues ahorita realmente se compartió a todas las personas interesadas, pero así que tengamos directamente obviamente ya un temario con las personas, se les va a compartir una vez que acrediten su asistencia y su participación, donde a los participantes se les va a otorgar una constancia de participación y una vez así, pues ya pues sumamente se le haríamos llegar de todos los participantes que nos están acompañando el día de hoy. Claro que sí. Muchas gracias, maestro. Preguntaba lo siguiente porque sobre todo, hablar de queja médica, si podemos verlo desde dos ópticas. Sí, como consultora jurídica, pues nos toca atender a los usuarios, ¿no? Que son los pacientes en determinado momento que están sujetos, pues justamente a un actuar médico, a un tratamiento médico, etcétera. Y bueno, justamente en ese sentido, les preguntaba yo, o le preguntaba yo un poco al maestro, sobre todo para que podamos enfocar la óptica. Les decía, por un lado, o digamos, verlo así en dos aristas. La primera es que todos en algún momento, no me dejarán mentir, somos pacientes. En algún momento tenemos que acudir al médico, tenemos que tener algún tratamiento, ya sea en el sector público, privado o social. Entonces, desde esta óptica es que yo quiero justamente, y esa iba enfocada mi pregunta en ese sentido, para saber qué podemos hacer como pacientes en determinado momento al tener una queja médica en contra de un prestador de servicio de salud. Pero por el otro lado, y les decía nuevamente aquí como consultora jurídica, también nos toca ver la parte del prestador de servicio de salud, es decir, el médico que tiene presentada una queja en su contra. Y cuáles son las posibilidades o cuáles son los escenarios, mejor dicho, que tiene justamente para darle solución a esta inconformidad que nos plantean los pacientes. Entonces, bueno, básicamente, y lo lógico es iniciar justamente por entender, yo creo que de alguna manera todos tenemos claro la palabra o el vocablo queja, ¿no? Y bueno, en materia médica, sí, tenemos una definición que nosotros utilizamos aquí en la comisión muy comúnmente en las pláticas que damos, y nos dice en este sentido que la queja médica es la expresión dolorosa de una realidad que se vive justamente en este binomio médico-paciente y que en consecuencia, al presentarse, requiere o exige, mejor dicho, ser atendida. Para saber las causas que originan este malestar individual y
en consecuencia social, tenemos algunos, digamos, catálogos o presupuestos, ¿sí?, que hemos nosotros recabado en justamente nuestra experiencia como consultores jurídicos y médicos. Y bueno, se los pongo a la vista. Reitero, ustedes ahorita identifíquense en su papel como pacientes, ¿no? O como familiar de un paciente en determinado momento y díganme si me acerco a la realidad o en determinado momento difieren, que también sería válido, pero por lo general esto es de lo que se quejan nuestros usuarios y reitero, es una recopilación de lo que justamente motiva que una persona acuda a la comisión y presente una inconformidad. Bueno, básicamente los usuarios acuden con nosotros en primera instancia porque no se sienten escuchados, no se sienten atendidos en consecuencia. ¿Sí? Algunos manifiestan sentirse ignorados por parte de los prestadores de servicio de salud, y no solamente me refiero al gremio médico, sino también a los enfermeros, a los auxiliares, a los técnicos laboratoristas, es decir, a todo este grupo de profesionales que justamente, bueno, despliegan sus conocimientos para tratar de ayudar a los pacientes que acuden a algún servicio médico, pues justamente por algún problema en este sentido. Eh, Algunos otros nos han manifestado su inconformidad respecto de que el médico no los revisa o algo muy común, que los médicos no los miran, ¿no? Es decir, ellos simplemente están detrás de su computadora pidiendo datos de alguna manera muy automática y de esa manera comienza justamente una barrera de comunicación entre los pacientes y el médico. Entonces, un detonante muy común es justamente el médico no me volvió a ver, simplemente se dedicó a recabar datos. Algunas otras, bueno, justamente pues el médico o el profesional, voy a englobarlo de manera más general, el profesional de la salud tuvo descuidos, la actitud del profesional de salud fue un maltrato, que también esto es algo muy común que nos encontramos justamente diariamente, digamos, es nuestro material de trabajo. El paciente nos llama y nos platica, ¿sabes qué? Me están tratando de una manera irrespetuosa, ¿no? Que es el siguiente, hay una actitud prepotente por parte de los profesionales de salud. Y bueno, esto justamente, les decía, detona un motivo para ellos sentido, justamente para poder accionar una queja médica. Nos dicen también comúnmente que los profesionales no realizan bien su trabajo, ¿sí? No informan, no permiten preguntas, y ahorita vamos a irnos acercando un poquito más a este tema, sobre todo en la parte de que no informan, ¿no? Es un común denominador, diría yo, sobre todo porque muchas veces el profesional de la salud da por hecho que el paciente o el familiar del paciente está entendiendo el tratamiento que se le va a llevar a cabo a él o a su familiar. Y justamente eso es muchas veces motivo de inconformidad, ¿no? El hecho de que no sé qué le están haciendo, esta incertidumbre que se genera justamente por no tener una información sencilla, clara, que, bueno, como personas no expertas en la materia, justamente pues exigimos. Y digo justamente porque les decía iniciando la plática, si nosotros nos situamos como pacientes, pues justamente cuando los médicos nos hablan, a veces pareciera que nos hablan en otro idioma, ¿no? Y es difícil a veces seguirles pues su discurso. También me imagino si hay por ahí algún abogado que nos acompañe, nos pasa similarmente con nuestros clientes, ¿no? Sobre todo los que se dedican al litigio, ¿no? Cuando les hablamos de términos muy técnicos, pues evidentemente el cliente, ¿no? Se queda con muchas incógnitas, ¿no? No entiende muchas veces la cuestión de las instancias, ¿no? Los recursos y etcétera. Todas estas cuestiones técnicas que evidentemente no está obligado a saber, justamente pues por eso existen diferentes profesionales en las diversas áreas que, bueno, justamente tenemos la obligación y diría yo el tacto de explicarles de manera muy, muy general, muy sencilla, lo que se va a llevar a cabo. Y bueno, volviendo al tema médico, pues esto usualmente acontece en el actuar o entre la relación médico y paciente. Nos dicen los usuarios que el médico se enoja por atenderlos.
Y esto es, reitero, son cuestiones muy comunes, son cuestiones diarias, ¿sí? Que nosotros advertimos y que incluso nos permiten hacer esta estadística. Muchas veces, y nosotros también entendemos que los médicos están sometidos, ¿no? A mucho estrés, a carga de trabajo, más allá de que a lo mejor tengan algún problema de índole personal, y de alguna manera se refleja en esa tensión que el paciente percibe, ¿no? Y lo nota enojado, lo nota molesto, y bueno, pues de ahí empieza esta ruptura de la comunicación que evidentemente pues va generando inconformidades. Y ya hablando más sobre resultados, justamente dicen, bueno, es que el médico profesional de la salud no asume su responsabilidad, es decir, me atendió o me está atendiendo, pero ya no contesta el teléfono, ya no quiere verme y bueno, de alguna manera se deslindan de estos cuidados que el paciente pues requiere, ¿no? En algunos casos, y justamente pues eso da lugar a que se presente alguna queja en ese sentido. Y bueno, aquí viene ya un resultado. Cuando el tratamiento implementado por los profesionales de la salud genera un daño sentido en el paciente o en su familiar, pues evidentemente empiezan señalamientos ya directos respecto de que esa consecuencia es directamente proporcional a la atención que brinda en determinado momento un profesional de la salud. Bien, entonces, ustedes ahorita, me imagino, en las preguntas al final de la charla me gustaría escucharlos, justamente porque creo que aquí es cuando nos identificamos, ¿no? Ah, sí, fíjate que a mí me pasó esto, o a un familiar directo, ¿no? Justamente entró dentro de esas hipótesis que nos acaban de presentar. Y reitero, es algo que está plasmado ahí, derivado de las experiencias que nosotros tenemos aquí de escuchar a en el número de personas que, bueno, justamente vienen a inconformarse por alguna cuestión relacionada con la atención médica que se les brinda. Y, y les reitero, no solamente, o pudiéramos pensar, bueno, esto a lo mejor es de manera general en el gobierno, pero no. Podemos ver estadísticamente que las quejas son, estos mismos, digamos, supuestos, los podemos encontrar tanto en el sector público, en el sector privado, en el sector social. Muchas veces nos dicen los médicos en las conferencias que damos, bueno, es que a lo mejor al paciente se le trata con mayor cuidado en un ambiente, en un sector privado, ¿no? Y digamos, por regla general pudiéramos entenderlo o lógicamente a lo mejor pudiéramos decir que están en lo correcto. Sin embargo, no es así, ¿no? No es así. Incluso nos hemos encontrado que, bueno, en algunas inconformidades justamente se quejan los pacientes que incluso a nivel privado o a nivel público fueron mejor atendidos que a nivel privado y que muchas veces en el sector público es donde resuelven los problemas que se generaron inicialmente en una atención de carácter privada. Entonces, bueno, son muchos supuestos que nosotros vamos viendo, que vamos conociendo justamente, pues, por los diferentes asuntos que vamos recibiendo. Ahora, por su lado, ¿sí? O en sentido contrario, los usuarios justamente, bueno, solicitan en ámbitos morales, por decirlo así, ¿no? En ámbitos morales, que se les trate como personas, que se les trate con educación, con tacto, pues con paciencia, con respeto, ¿no? Yo creo que esto es algo que cualquier paciente tendríamos que solicitar, o que es más, no tendríamos que solicitar, pero bueno, de alguna manera se entiende, ¿no? Información entendible. Es decir, sí entiendo que es una materia muy técnica, pero ayúdame a entenderla en mi lenguaje con ejemplos, ¿no? Para poder tomar una decisión informada y libre. Tener poder decisión sobre su cuerpo. Y bueno, esto tiene mucho que ver en el sentido de que evidentemente si tenemos la información completa, si sabemos los riesgos, si sabemos las complicaciones, pues evidentemente el poder decidir si se opera o no un paciente, si retrasamos o no el tratamiento, bueno, de alguna manera hay una cooperación o una responsabilidad compartida entre el médico y el paciente, ¿no? Es decir, tienes toda la información, entonces ahora sí, decide. Si el paciente en determinado momento declina, en dado caso la propuesta por el médico, bueno, ya hay una corresponsabilidad, les decía, ¿no? Entonces, bueno, eso también es algo bien importante que los usuarios muchas veces solicitan. Ahora, que les pidan disculpas ante el descuido, desinterés, omisión o desinformación.
les decía que aquí ustedes pueden ver los tintes morales, ¿no? De esta serie de solicitudes, sobre todo en estos puntitos, en los primeros 4 puntos, justamente porque aquí no se busca de alguna manera una reparación del daño que se traduzca en dinero, por ejemplo, ¿no? Algo pecuniario, no, aquí se busca algo más moral. Y claro que les podría contar un N número de casos en donde la forma de conclusión justamente de la inconformidad es esa, que el médico comparezca, que el profesional de la salud comparezca ante las oficinas y que le extienda una disculpa, ya sea verbal o una disculpa por escrito al paciente y al familiar que se haya sentido en determinado momento pues agredido, ¿no? Vulnerado. Entonces, bueno, claro, es válido y si en determinado momento, por lo menos ahorita se me vienen a la mente 2 o 3 casos en donde justamente pues sí, los médicos, los profesionales de la salud reconocen esta afectación y evidentemente ofrecen pues, las disculpas que el paciente requiere, ¿no? Entonces, pues es algo que también nos solicitan o solicitan sobre todo los usuarios. Y ya más en un ámbito legal, algunos usuarios justamente pues ya inicialmente piden una sanción, un castigo, una inhabilitación, incluso algunos hablan hasta de privación de la libertad respecto del profesional. Y bueno, claro, ahí viene una serie de, se les da propiamente una asesoría, ya justamente en ámbito legal, para poderlos encaminar y sobre todo que ellos puedan cumplimentar su pretensión, ¿no? En el caso de que, bueno, si es una sanción, pues evidentemente nosotros al ser un mecanismo alterno de solución de controversias, pues no podemos cumplir esa pretensión. Sin embargo, sí podemos encaminarlos a las diferentes acciones legales que tienen derecho, pues para hacer valer esta pretensión. Bien. Ahora, ya entrando en materia, sí, propiamente, eh, nos vamos acercando, ¿no? Vamos acotando un poquito más el tema y nos encontramos, ok, hay una queja, una inconformidad y justamente lo que vamos a calificar es si existen elementos de mala práctica médica. Ahorita les voy a platicar un poquito de la opinión técnico-médica que nosotros, digamos, integramos aquí en esta comisión como mecanismo alterno y que justamente tiene que ver con esta definición de la mala práctica médica. La mala práctica médica es el ejercicio inadecuado de la profesión médica justamente por imprudencia, impericia, negligencia o dolo. Claro que como esta definición hay algunas otras, ¿no? Pero vamos, no se alejan mucho, comparten diferentes elementos, pero que de alguna manera se engloba, ¿no? Justamente este ejercicio inadecuado de la profesión médica. Entonces, pues básicamente, ¿no? Entendiendo este concepto, es que podemos ir desglosándolo de la siguiente manera. ¿Sí? Ustedes aquí en la lámina anterior, lo voy a revisar un poquito, por favor. Nos dice, esta mala práctica se puede traducir en una imprudencia, en una impericia, en una negligencia o en un dolo, pues en algunos casos, ¿no? El menor podría atreverme a decir, pero vamos a ejemplificarlo un poquito, ¿no? Son cuestiones técnicas y bueno, en uso de ese derecho, ¿no? Que tenemos, o esa obligación también que tenemos los profesionistas en cierta área del conocimiento, bueno, pues justamente ahorita me toca explicar a grandes rasgos lo que entendemos por cada una de estas calificativas que pudieran constituir una mala práctica y que vamos a ver más adelante las instancias que van a, digamos, a calificar cada una de estas, digamos, hipótesis y en determinado momento, pues, buscar ya sea una sanción, dependiendo de la instancia en que se encuentre. Entonces, bueno, por regla general, ¿sí? Y esto lo digo con digamos, cierta reserva, ¿no? Porque no podemos decir que en todos los casos sí, pero por regla general, las conductas que despliegan los profesionales de la salud, por lo general están en el ámbito de las cuestiones culposas, ¿sí? Es decir, no tenemos una intención de generarle un daño al paciente, ¿no? Evidentemente un profesional de la salud trata al contrario, de restablecer en la medida de lo posible a través de sus conocimientos
que el paciente recupere pues su salud, claro, en la medida de lo posible. No olvidemos que las conductas que despliegan los médicos, bueno, tienen una característica, es decir, no se les exige un resultado, ¿no? Un resultado favorable. Pues, harán lo que se puede, pero no necesariamente tienen que cumplir el resultado que está solicitando el paciente, ¿no? Y bueno, entonces, en ese sentido, sí, les decía, por regla general, estas conductas están en este ámbito. Son conductas culposas, ¿sí? Son conductas que no se tiene la intención de ocasionar un daño, sin embargo, por X o Y situación se genera. Y dentro de estas conductas culposas tenemos a la impericia, a la imprudencia, a la negligencia y la inobservancia. Bien, básicamente, bueno, la impericia, como su nombre lo indica, es esta carencia de conocimientos técnicos, esta falta de experiencia, de habilidad, pues en el ejercicio de la medicina que justamente pues conlleva a que pueda existir un riesgo mayor en generarle algún daño al paciente. Por su parte, bueno, tenemos también a la imprudencia, que en este caso se define como realizar un acto con ligereza sin las debidas o las adecuadas precauciones en justamente, bueno, en el ejercicio de la profesión médica, que hay muchos casos que les reitero, aquí podríamos platicar, ¿no? A lo mejor de algún caso en específico donde generalmente o particularmente el médico o el profesional de la salud muchas veces justamente por tomar a la ligera, ¿no? No tomar las precauciones debidas, confiarse de más, impacta pues en un mal resultado en la salud del paciente. Entonces, bueno, pues sí, sí, evidentemente sí existen actos que nosotros podemos visualizar, sobre todo en los expedientes clínicos que analizamos, en donde decimos, bueno, ¿qué pasó con este profesional de la salud, ¿no? ¿Qué pasó con este médico? ¿Qué pasó con esta enfermera? Actuó justamente pues de manera imprudente. Por su parte tenemos también la negligencia y que aquí, bueno, se define como la omisión al cumplimiento del deber, ¿sí? Con conocimiento de causa, teniendo los medios para ello y se traduce en un descuido. Creo en otras ocasiones que hemos ya platicado con ustedes, con el instituto, bueno, justamente les platicaba yo que en este tipo de acciones culposas, ¿no? Sobre todo me llama mucho la atención que se ha mediatizado mucho este concepto de negligencia, ¿no? Ustedes lo pueden ver en las noticias o lo pueden escuchar en la radio, etcétera, en los periódicos, que generalmente el terror de los directivos de los hospitales, nuevamente públicos, privados o sociales, encuentran justamente un miedo, ¿no? En que de repente negligencia en el hospital tal, negligencia en la clínica tal, ¿no? Y bueno, pues la gente se asusta y dicen, bueno, pues es que ahí matan, ¿no? Ahí dañan a los pacientes. Y bueno, nuevamente, es un poco mediático este concepto porque no en todos los casos se vulnera un deber de cuidado y ustedes ahorita lo pueden visualizar, ¿no? Muchas veces, pues, a lo mejor no, el médico que atendió pues aún no tenía los conocimientos o la experiencia necesaria para atender a un paciente o etcétera. Una serie de situaciones que pudieran traducirse y que no necesariamente entran dentro de una calificativa denominada negligencia. Ahora, por su parte también tenemos la inobservancia. Y la inobservancia, sobre todo en el sector salud, se da justamente porque las reglas o las leyes que van a regular el actuar de los médicos son de manera general. Es decir, la norma oficial 004 del expediente clínico va a aplicar tanto para las clínicas privadas como para los hospitales regionales o hospitales generales en sector público, ¿sí? Es decir, todos y cada uno de los sectores de salud tendrán justamente que atender o tendrán que cumplir estas normas oficiales mexicanas, la Ley General de Salud, los reglamentos, y bueno, en ese sentido, digamos que el legislador busca que se tenga esa protección a todos los sectores. Y bueno, ya más hablando en concreto, sobre todo en casos de médicos que trabajan en sectores públicos y en sectores sociales, bueno, evidentemente el no observar estas normas, pues acarrea
procedimientos de carácter administrativo, que en determinado momento, pues la consecuencia próxima es una sanción en esta materia, que también ahorita más adelantito vamos a visualizarla, sobre todo para que ustedes como pacientes, ¿no? Ahorita mi auditorio como pacientes, en determinado momento, bueno, si yo tengo una inconformidad con un médico, con un profesional de la salud, de adscrito a un sector público, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿No? O cómo puedo yo accionar mi derecho si me encontrara yo ante la inobservancia por parte de algún servidor público. Bien, ahora, esto, bueno, hablando de cuestiones culposas, nuevamente, no hay intención de generar un daño, no hay justamente esta característica de la conducta, pero bueno, en el mundo fáctico sí se da un resultado. Ahora, por el otro lado, y esto nada más de manera muy general, existen también acciones, ¿sí? O omisiones que pudieran ser de carácter doloso, ¿no? Y ustedes lo pueden ver aquí en esta pequeña ecuación, ¿no? En donde nos dice que el dolo es igual a la intención, la conciencia más la voluntad. Es decir, es un querer y entender que lo que voy a hacer es antijurídico, es ilegal, sin embargo, lo hago y quiero obtener un resultado, ¿no? Y evidentemente un resultado que va a afectar derechos de una persona o de personas, ¿no? Ajenas a mí. Entonces, sin, sin tratar de generalizar, les decía, en determinado momento, pues las conductas que despliegan el profesional de la salud, pues generalmente se encuentran dentro del segundo rubro y no dentro del primero, ¿no? Es decir, les decía, simplemente si nosotros analizamos un poquito la apología, ¿no? O el ser, la intención de un médico de formarse, pues evidentemente no será lastimar o hacerle mayor daño a su paciente, ¿no? O sea, yo creo que eso por regla general lo pudiéramos visualizar. Claro que habrá a lo mejor algún caso, y esto, si hay por ahí algún abogado, si hay un penalista, si hay un perito, pues evidentemente me podría levantar la mano y decir, claro que hay casos en donde tenemos profesionales de la salud que dolosamente han cometido homicidios o que han cometido, pero bueno, eso ya serán casos muy específicos y que bueno, ya entrarán dentro de otra categoría de cuestiones legales que se tendrían que atender. Bien, continuando. Tenemos aquí una clasificación sobre, pues más bien serían tipos de mala práctica o algunos ejemplos, ¿no? Por decirlo así, de mala práctica bueno, quiero compartirles, que creo que van englobando un poco lo que ya hemos platicado. Y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Los conocimientos del médico o los conocimientos médicos del profesional de la salud o los conocimientos éticos no están vigentes, ¿no? No están vigentes y por lo tanto pues ocurre un daño en el paciente. Las habilidades quirúrgicas son insuficientes, hay una falta de experiencia, ¿no? Hablando de imprudencia, hay un exceso de confianza, perdón, falta de experiencia hablando de impericia, un exceso de confianza hablando de imprudencia, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas cuestiones que son, también se traducen en daños, pero que bueno, de alguna manera son ajenos, por decirlo así, o tienen ciertas atenuantes en el caso de que se dieran, en el caso, por ejemplo, de fatiga, ¿no? Fatiga excesiva de los profesionales de la salud, que dicho sea de paso, pues es común encontrarnos también esas manifestaciones por parte del prestador de servicio de salud, ¿no? Es decir, sí, tal vez me confié, tal vez me equivoqué, pero hay probablemente un exceso de trabajo hay que a lo mejor ya cubrió guardias, lleva más de 2 días sin dormir, etcétera, ¿no? Hay una serie de situaciones que en determinado momento pues también generan una una consecuencia y que bueno, evidentemente esta consecuencia se materializa en algún daño a algún paciente. Reitero, esto lo pongo sobre todo entrecomillado, porque bueno, es una forma, ¿no? Si alguien está cansado, pues evidentemente no va a rendir tal vez como debería de serlo. Y aquí también nos encontramos, ¿no? Hay delegación de responsabilidades. Eh, Actualmente, bueno, tenemos en la Corte, en el Supremo Tribunal de nuestro país, contamos con jurisprudencia en donde justamente pues se busca
en aras de justamente atender las solicitudes por parte de los ciudadanos en materia de responsabilidades, justamente hacer corresponsables, ¿sí? No solo a los médicos que en determinado momento se señalen en una acción de carácter civil, penal o administrativo, sino también a los titulares de las unidades médicas, ¿no? Y en determinado momento, pues yo creo que esto también es favorable, ¿no? Si me permiten una opinión, es adecuado, sobre todo porque es muy fácil a lo mejor para un titular de un hospital decir, ¿sabes qué? Pues yo me lavo las manos y en el principio de que en el ámbito de las responsabilidades el acto médico es totalmente personalísimo, ¿no? Deslindarme, yo creo que no es muchas veces la salida o la forma en que tendrían que responder pues, los titulares de las unidades. Y por ahí nos venía un caso, ¿no? En donde qué tan, qué tan válido, por ejemplo, es para un director de un hospital saber que tiene personal que no está capacitado, que tiene personal que de alguna manera no tiene la experiencia suficiente y a lo mejor por pagarles un poco menos o de alguna manera eximirse de cierta responsabilidad los dejan laborar, ¿no? Entonces, ahí es una cuestión de corresponsabilidad, ¿no? Que sí llama la atención, pero bueno, reitero, actualmente tenemos jurisprudencia en ese sentido en donde hay corresponsabilidad entre los titulares de las unidades y los médicos. Entonces, bueno, eso para ejemplificar esta forma de mala práctica. Y ahora, bueno, aquí está otro factor también que tiene que ver un poco con el de fatiga, ¿no? El estrés, que muchas veces también genera que, bueno, si no se tiene la suficiente experiencia, no se tiene el suficiente expertise en la materia, pues evidentemente esto pudiera generar un cambio en el mundo fáctico que, bueno, resulte en un daño hacia algún paciente o algún familiar de algún paciente. Muy bien. Ahora, aquí encontré una imagen para que ustedes la visualicen. Esta digamos, estadística la publica CONAMED en un documento que, bueno, está ahí, si ustedes lo quieren revisar, está en internet, es un documento que se llama Error Médico, justamente, y me pareció muy interesante porque nos ejemplifica justamente las especialidades con mayor evidencia de mala práctica, según gravedad del daño, bueno, en este caso pues es del 2004 al 2008, es la que ahorita ellos tienen, no la han actualizado, pero bueno, simplemente es para que nos demos una idea, ¿no? De cómo se mide, ¿no? De acuerdo a la especialidad, la mala práctica y en dónde es más recurrente. Entonces, me llamaba la atención y aquí inicialmente, ustedes lo pueden visualizar, que pareciera, ¿no? Por ejemplo, urgencias médicas, que está hasta abajo de la tabla, urgencias médicas tiene un daño, una mala práctica en el rubro de muerte, ¿no? Pero si ustedes advierten, por ejemplo, en el rubro de obstetricia, ¿sí? El daño de muerte es muchísimo mayor, ¿no? Y claro, esto pues atiende a muchas cuestiones, ¿no? Incluso políticas de salud o en materia de muerte materna, ¿no? En materia de seguimiento de embarazo, etcétera. Es una cuestión cultural en donde, bueno, pues generalmente muchas mujeres, ¿no? Tienen un seguimiento deficiente, ¿no? De su embarazo y justamente esto incrementa los riesgos de muerte, ¿no? Tanto materno o fetal. Entonces es algo bien delicado que reitero, bueno, hay políticas de salud que, bueno, se ha buscado sobre todo minimizar estos estándares o estos números en este rubro, pues justamente porque pues además de ser una tragedia, pues es una cuestión bien delicada, ¿no? El hecho de que no existan los suficientes programas para atender a esta población que requiere pues una atención binomio madre bebé, ¿no? Entonces en ese sentido pues es algo interesante. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos también algunos otros marcadores, por ejemplo, de evidencia de mala práctica que generen un daño permanente. Y nuevamente aquí tenemos el rubro de ginecología
y oftalmología también por acá, ¿no? Se encuentran estos registros. Y bueno, pues ahí tienen ustedes este cuadrito que yo creo que me pareció, repito, interesante, sobre todo porque muchas veces no nos damos una idea en dónde generalmente encontramos mayor evidencia de mala práctica, ¿no? Y bueno, pues ahí se los dejo a ustedes para que lo tengan presentes y bueno, de alguna manera nos ayuda, nos ejemplifica lo que ahorita estamos platicando. Bien, entonces, bueno, entendiendo ya el primer punto, que es qué entendemos por mala práctica, cuáles son los tipos de mala práctica, qué pudiera generar una mala práctica, las especialidades con mayor índice de mala práctica o daño permanente, pasamos a la siguiente fase, ¿no? Es decir, ya hay una mala práctica, justamente, pues debe de haber, o el efecto inmediato es que exista una responsabilidad y una responsabilidad profesional médica. Aquí tengo una definición, permítanme un segundo, una definición que es justamente la obligación que tienen los profesionales de la salud de reparar y satisfacer las consecuencias de sus actos, ¿no? Lo que hicieron, o sus omisiones, lo que no hicieron, cometidos en el ejercicio de su profesión. Y bueno, cuando se vulneran normas jurídicas al producirse un daño con su conducta y en consecuencia lesión en bienes jurídicos tutelados, ¿no? La vida, la salud, etcétera, en ese momento tendrá que responder, ya sea en el ámbito penal, civil o administrativo, ¿no? Entonces, vamos viendo, ¿no? Hay una secuencia, ¿no? Hay una mala práctica, bueno, justamente habrá o se actualiza una responsabilidad, es decir, tengo la obligación de reparar y cómo lo voy a hacer, ¿no? Y en este caso, en ese cómo lo voy a hacer, nuevamente pónganse en dos supuestos, ¿no? Primero, si soy un paciente, si veo lesionados bienes jurídicos tutelados, ¿no? Como mi salud, ¿qué vías tengo para poder reclamar ese daño, ¿no? Y la respuesta sería, bueno, penal, civil o administrativo. Ahora, vámonos del otro lado. Está el médico, ¿no? Está el médico, está el profesional de la salud, incurrí ya en una mala práctica, por lo tanto, bueno, tengo una responsabilidad profesional. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿No? ¿Dónde voy a esperar la acción por parte del paciente o qué puedo hacer para resarcir el daño, ¿no? Cuando esto acontezca. Entonces, bueno, justamente es ahí donde a través de estas vías, ¿no? Es que nosotros podemos identificar sobre todo cuáles son las expectativas, las pretensiones que se tienen cuando nos encontramos ante una mala práctica y cómo debemos de solicitar la reparación del daño en determinado momento. Evidentemente, ¿no? Dentro de este esquemita que yo les pongo, ¿sí? Lo que trato de ejemplificar justamente es que podemos accionar en una vía civil, podemos accionar en una vía penal o podemos accionar en una vía administrativa. De manera, digamos, única, ¿sí? En una vía o de manera concurrente, ¿no? Dependiendo ahí de la estrategia del abogado y sobre todo de la pretensión que tenga el paciente o el familiar del paciente en determinado momento. Entonces, sí es bien común que me pregunten, bueno, es que puedo accionarnos en una vía penal, pero también quiero accionar en una vía civil. Claro, lo puedes hacer. Lo mismo en una vía penal, una vía penal o una vía civil. Es decir, las combinaciones pueden ser las que se requieran o pueden ser las tres, ¿no? O sea, no hay una limitante, son materias concurrentes y no hay alguna excepción que pudiera excluir a una de otra. Por lo general, ¿no? Y esto, si hay por ahí algún abogado, ¿no? Generalmente lo que se busca es atacar una vía, ¿no? Y esto, bueno, es un criterio a lo mejor profesional mío, ¿no? Atacamos una vía de acuerdo a la pretensión que se busca, eh, pero esto, bueno, ya reitero, eso es de acuerdo al criterio legal o al equipo legal que los vaya a representar o que vaya a representar al médico. Ahora, vamos a ver, ¿sí? Hablando ya de las vías, para irnos acotando un poquito más a lo que podemos solicitar
en una vía civil, por ejemplo, ¿no? Hablando de lo que podemos hacer si estamos o si sufrimos un daño en la salud, algún familiar, bueno, pues justamente aquí en vía civil lo que se puede demandar, ¿sí? Es la reparación del daño. Generalmente, bueno, pues hay una pretensión de indemnización, ¿sí? Pago de daños y perjuicios, gastos médicos, bueno, que tiene que ver con también gastos hospitalarios, medicamentos, gastos de rehabilitación, gastos sobre prótesis requeridos con motivo del daño. En algunos casos desafortunados, bueno, pues también gastos funerarios y algunas otras que también se llegan a solicitar en materia civil son el daño moral y el daño psicológico. Estas dos últimas, pues evidentemente, después de agotado el proceso correspondiente, el juez determina si hay una afectación moral, una afectación psicológica, y en el caso de ser afirmativo, bueno, se sanciona o se repara, mejor dicho, a través de una forma económica, de una forma pecuniaria, bueno, se fija una cifra y en determinado momento esa es la forma en que se reparan cada uno de estos daños que les acabo de mencionar. Como todo proceso, pues evidentemente la conclusión será una sentencia, ¿no? Que estará, bueno, sujeta evidentemente a un sistema probatorio, ¿no? Que será dinámico, eh, pruebas contra pruebas, y al final, después del análisis especializado por parte de peritos, y el propio juez, bueno, determinarán si efectivamente esa sentencia es absolutoria, condenatoria, y bueno, justamente pues se establecerá un monto de acuerdo a lo que se solicitó en cada uno de las pretensiones, ¿no? Que se señalaron en la demanda. Ahora, avanzando, ¿sí? Tenemos por su parte la vía penal, ¿sí? Que a diferencia de la primera, esta inicia con una denuncia ante el agente del Ministerio Público, ¿sí? La primera, perdón, creo que no les comenté, es ante un juez de lo civil, pues en vía ordinaria a través de una demanda, y bueno, en vía penal, pues justamente es a través de una denuncia ante, les decía, ante el agente del Ministerio Público. Generalmente en esta vía lo que se va a solicitar pues es una reparación del daño. Nuevamente se traduce en una cantidad económica, ¿no? Que se señala bajo el parámetro, bueno, de la Ley Federal de Trabajo, se hace un análisis jurídico evidentemente y al final, bueno, se llega a la reparación del daño con una cantidad económica que se asigna en este caso a la víctima o al ofendido, ¿no? Hablando de ya en materia penal. Y bueno, también algunas de las sentencias se pueden, digamos, pronunciar respecto a la suspensión, a la destitución, inhabilitación o privación de empleo, cargo o comisión, sobre todo para el caso de reincidencia de algún profesional de la salud, en donde, bueno, el juez tiene la facultad para poderlo suspender de manera permanente respecto de la profesión, ¿no? Del ejercicio de la profesión. Es decir, se inhabilita su cédula y, bueno, pues ya no se podría dedicar a la medicina más. Y bueno, pues en algunos casos, ¿no? Dependiendo de la gravedad de la situación, les refería, de acuerdo a la experiencia, ¿no? A los casos que hemos nosotros tenido conocimiento, pues evidentemente la prisión aquí es, digamos, tiene ciertas salvedades, ¿no? Sobre todo en el nuevo sistema que tenemos acusatorio, en donde, bueno, pues lo que se busca de manera inicial es reparar el daño y sí se puede llegar a dar la prisión, pero en ciertos casos, ¿no? La prisión justificada no se otorga al por mayor, ¿no? Tiene que haber una razón jurídica suficiente para poder privar a una persona de su libertad. Y bueno, en este caso, pues la prisión ya no es, digamos, por regla general, algo que se pudiera, digamos, eh, otorgar, ¿no? A un profesional de la salud, así inicialmente, ¿no? Esto también obedece a un principio, ¿no? Antes en México nosotros teníamos un sistema penal, un sistema inquisitorio, en donde, bueno, el principio era, tú eres culpable hasta que se te demuestre lo contrario. Pasaban años, ¿no? Pasaban eh, cierto tiempo, en algunos casos, no sé, 10 años, 20 años,
en donde, bueno, pues se llevaba a cabo una investigación y al final, bueno, emitieron una sentencia en donde resultaba que no había, no hubo suficientes elementos para otorgar una sentencia condenatoria y bueno, pues él le decía al señor, pues una disculpa, ¿no? Estuvo privado de su libertad tantos años, ¿no? Actualmente en nuestro país, bueno, ya hay una reforma, hubo ya una reforma ya hace algunos años, donde justamente el principio cambia. Ahora eres inocente hasta que pues, se demuestre lo contrario. Y bueno, en ese sentido, les reitero, pues la prisión sí se podría llegar o bueno, podría ser una pretensión, siempre y cuando, bueno, el juez analice el caso y se diera el supuesto de que sí sería necesario privar de la libertad, pero por regla general, bueno, lo que se apremia, lo que se busca es que se repare el daño. Y bueno, pues las multas que también se dan en materia penal también son parte de lo que se solicita. Bueno, no es tanto que se solicite, ya eso prácticamente es de oficio, se generan multas cuando así lo establezca el tipo penal en cuestión. Ahora bien, por el lado de la vía administrativa, ¿sí? Sobre todo cuando el profesional de la salud en ejercicio, ¿sí? Está adscrito a un hospital, a una unidad médica en este sector, pues evidentemente, además de tener la calidad de médico, de enfermero, de técnico, de laboratorista, etcétera, tiene justamente la característica de ser un servidor público. Y en este sentido, pues, evidentemente está sujeto a cumplir con las normas que le establecen en esa materia y en el caso de incumplir, pues está sujeto a que pudiese iniciarse un procedimiento disciplinario sancionador. Esto, bueno, este tipo de procedimientos se inician a través de una queja ante las Contralorías Internas de las diferentes instituciones. Aquí nos hemos encontrado, sí, que los pacientes, los usuarios para nosotros acuden y bueno, nos platican el caso, nos dicen, ¿sabes qué? El médico además trabaja para el IMSS, para el ISSSTE, ¿no? Digo, ahorita ya con lo del IMSS Bienestar, bueno, ya es otro tema, pero por lo regla general, bueno, para ejemplificarles, y yo quiero que, pues que lo sancionen, ¿no? Que lo amonesten. Entonces, bueno, nosotros damos la asesoría correspondiente y claro que cada institución cuenta con su órgano de control interno en donde se pueden presentar quejas, se establecen a través de un escrito, justamente pues como se elabora una demanda tal cual, y en determinado momento se inicia por parte de la Contraloría este procedimiento, que nuevamente va a seguir las reglas procesales de todo proceso, ¿no? En sus diferentes etapas, y al final va a emitir una resolución. Esta resolución puede ser desde una amonestación hasta una inhabilitación. Entonces, les, no es, digamos, dentro de estas tres vías, ¿no? Civil, penal, administrativa, no es la menos lesiva, ¿no? Muchas veces me dicen, es que la vía administrativa, sobre todo los médicos y cuando vamos de manera presencial a los hospitales, me comentan o me dejan saber que muchas veces no van a los citatorios, a las audiencias que les señala la Contraloría, ¿no? De alguna manera minimizan, muchas veces por desconocimiento, el hecho de atender las notificaciones que practique este órgano. ¿Por qué? Pues a lo mejor el compañero o la compañera les ha comentado, no te preocupes, te van a lo mejor inhabilitar 3 días o a lo mejor te multarán, te amonestarán con alguna sanción económica, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, minimizan, pero no es tan sencillo, ¿no? Es decir, sobre todo los que estamos en el área jurídica, sabemos que todo procedimiento tiene una seriedad y no podemos dar por hecho que es menos que otro, ¿no? Tenemos que acudir, tenemos que darle seguimiento, sobre todo porque es un derecho, el derecho de defensa. Si no lo accionan, pues evidentemente esto genera un detrimento en sus derechos, valga la redundancia. Ahora bien, la inhabilitación en materia administrativa, de acuerdo a la ley administrativa aplicable al caso de los servidores públicos, justamente nos habla de que puede haber una inhabilitación hasta por el término de 10 años. ¿Sí? Es decir, que en 10 años tú no puedes ejercer tu profesión dentro de un sector público, ¿no? Y ahí viene otra pregunta. Los médicos me dicen, bueno, ok, yo soy
médico en la clínica 197 o en el hospital 197 del IMSS aquí en Texcoco. ¿Qué pasa si, bueno, efectivamente tengo una inhabilitación, me inhabilitaron por 5 años, por ejemplo, pero también, bueno, pues soy anestesiólogo, soy traumatólogo, soy cirujano, pero me puedo desempeñar en algún sector, ya sea público o privado? Puedes hacerlo, es decir, puedes hacerlo, pero ¿debes hacerlo? Esa sería la pregunta, ¿no? Si tú estás inhabilitado, que ahorita también quiero comentarles, ¿no? Sobre todo he tenido conocimientos de algunos casos en donde ahora una de los requisitos para entrar a laborar en alguna institución justamente es una carta de inhabilitación, ¿no? Y esto obedece pues, a una razón, es decir, tú estás inhabilitado, hay una sanción, por lo tanto ahorita no te puedes dedicar a atender pacientes, ¿no? Es decir, es algo lógico. Sin embargo, claro, no pudiera decirles que todo personal que está inhabilitado va a obedecer y no va a ejercer en materia, en el sector privado, por ejemplo. Pero ¿qué pasaría si en el sector privado, y eso se los digo a los médicos, qué pasa si en el sector privado, esperemos que no, pero usted se vuelve a generar una mala práctica, una cuestión ahí que salió fuera de sus manos, y entonces inicia un procedimiento, va a parecer que usted está inhabilitado, ¿no? Entonces, son cuestiones ahí, sobre todo jurídicas, técnicas, complejas, pero que la recomendación es, estás inhabilitado, estás inhabilitado. Es decir, se tiene que dedicar a otra cosa. Bien. Ahora, aquí tenemos nuestro procedimiento, ya hablando un poquito más en materia de mecanismos alternos, ¿sí? Sobre todo atendiendo a las pretensiones que tienen nuestros usuarios y con respecto a las atribuciones que nosotros tenemos, pues justamente es tratar de que médico y paciente traten de llegar a un acuerdo, generen convenios de conciliación y en determinado momento satisfagan sus pretensiones, ¿no? Habrá casos, por supuesto, en donde nosotros no podemos intervenir para poderlo someter a una conciliación. Caso específico, si hay alguna muerte, alguna defunción, pues evidentemente no somos la instancia para poder reparar un daño o generar alguna indemnización inicialmente en conciliación, es decir, no podríamos nosotros llevar a cabo o cumplimentar esa pretensión que nos estableciera en determinado momento el usuario. No así cuando si hubieron o si existieron gastos erogados que no se tuvieron que haber hecho, etcétera, en determinado momento sí pudiéramos gestionar una audiencia de conciliación, ¿no? Si advertimos después del análisis del expediente que hay elementos de mala práctica y que la pretensión del paciente es que se repare, o perdón, que se reembolsen, mejor dicho, los gastos erogados, en ese momento nosotros podemos convocar a las partes, ¿no? Bajo el principio de voluntariedad, ¿no? Que lleguen a algún acuerdo, evidentemente un acuerdo institucional, que al final del día lo que busca es que se extingan acciones de carácter civil, penal o administrativo, en el caso de los prestadores de servicios de salud, y que se satisfagan las pretensiones del paciente de manera pronta, expedita y gratuita, ¿no? Entonces, es, digamos, ahí un conjunto de elementos que de alguna manera, como mecanismos alternos, puede utilizar el usuario, puede utilizar el ciudadano cuando su caso lo permita, y bueno, justamente terminar un conflicto de una manera en amigable composición y lograr, digamos, de manera pronta una solución a su problema o a la queja que se planteó. Ahora, por otro lado, y ustedes aquí lo pueden visualizar en su pantalla, si tenemos un rubro o un servicio que se otorga, que se denomina opinión técnico-médica institucional. Este es un documento, ¿sí? Voy a ser más clara en ese sentido. Es decir, la pretensión del usuario es que se verifique el actuar médico. ¿Esto qué quiere decir? En otras palabras, tuve este problema, no sé, en mi tratamiento médico, en mi tratamiento quirúrgico, y lo que quiero es que la comisión verifique si lo que se hizo en el caso mío o de mi familiar estuvo pegado a la Lex Artis, a los protocolos establecidos en materia médica, a las normas oficiales mexicanas y a la reglamentación en materia médica. Entonces, quiero saber si esto se hizo de manera
correcta. En ese sentido, nosotros tenemos la facultad justamente de analizar los expedientes o el expediente en el caso concreto y al final emitir este documento. Este documento es un, digamos, yo lo veo en este sentido, permítanme manifestárselos así, de manera muy lisa y muy llana. Este documento no es para preconstituir pruebas, es decir, yo con este documento no puedo acudir a un juzgado, a un ministerio público y decir, mira, aquí encontraron los de la comisión elementos de mala práctica, por lo tanto, sanciona, por lo tanto, multa, por lo tanto, repárame el daño. No, como su nombre lo indica, es una opinión que está sujeta a ser debatida, claro, mediante los recursos, mediante las acciones que se consideren o que sean procedentes, mejor dicho. Sin embargo, también es cierto que esta opinión técnico-médica muchas veces da, por un lado, tranquilidad al paciente y por otro lado también da luz a los abogados. Es decir, los abogados no sabemos de medicina, ¿no? Como ellos no saben de algunas cosas de derecho. Sin embargo, bueno, ya teniendo nosotros esta opinión técnico-médica, tenemos un panorama más claro de lo que pudo haber pasado. Y ya en determinado momento con digamos, estos elementos, ahora sí elaborar, bueno, pues una demanda, una denuncia o incluso algún procedimiento en materia administrativa. Pero bueno, justamente esto es lo que nosotros hacemos aquí en la comisión diariamente, ¿no? Llevamos a las partes cuando así proceda, a que celebren un convenio de conciliación, les generamos una opinión técnico-médica y en algunos casos los menos, pero también llega a pasar, las partes no pueden llegar a alguna conciliación y en determinado momento se dejan salvaguardados sus derechos a través de un acuerdo de no conciliación. Entonces, digamos, es como su nombre indica, es un mecanismo alterno, lo puedes intentar, no es en detrimento de algún otro derecho, si no prospera, bueno, pasas a la siguiente fase ya en ámbitos jurisdiccionales, que bueno, ustedes ya pudieron visualizar de manera muy general lo que se puede solicitar en cada una de estas instancias. Muy bien. Ahora ya por último, ya para casi ir cerrando, tenemos algunas recomendaciones para prevenir las inconformidades en la prestación de los servicios de salud. Y claro que digamos, la primera forma, la primera recomendación de que el profesional de la salud y el paciente, ¿no? Bueno, en este caso el profesional de la salud, es que conozca sus derechos, ¿no? O sea, yo creo que, y esto no solamente es en materia médica, es decir, si nosotros como ciudadanos conocemos nuestros derechos, claro que, y nuestras obligaciones, evidentemente el incurrir en alguna cuestión civil, penal, administrativa, podría darse, pero claro, ya con cierta limitante, ¿no? Es decir, minimizamos el riesgo de incurrir en alguna situación, pues, antijurídica o que pudiera ahí generar alguna cuestión en el mundo legal. Entonces, en ese sentido, pues es bien importante que los médicos sepan sus derechos, pero también, y por eso pongo esta diapositiva, creo que también, ¿no? Es importante, si me permiten, como en mi experiencia ya como consultora jurídica, ya casi de 10 años, creo que también es categórico que el médico conozca los derechos de su paciente. Y lo digo de esta manera porque al ser el derecho de una persona se vuelve una obligación para mí. Y muchas veces el médico, el profesional de la salud, digamos, da por hecho o pasa por alto los derechos que tienen sus pacientes, ¿no? Y me viene ahorita a la mente un ejemplo y lo pensaba yo ahorita que iba a platicar con ustedes, justamente porque muchas veces el médico se molesta con el paciente porque le pide que le informe qué tiene, ¿no? Que le informe pormenorizadamente cuál es su estatus de salud. Esa es una. Y la otra es, muchas veces también el médico se molesta porque el paciente pide una segunda opinión. Entonces, como pide una segunda opinión, automáticamente ya se deslindan del paciente, ¿no? Se molestan además, en algunos casos, y evidentemente esto genera automáticamente una inconformidad en el paciente. Entonces,
Si ustedes pueden ver dentro de los derechos, de la Carta de Derechos de los Pacientes, justamente está dentro de varias, ¿no? Ahorita si quieren las leemos, pero en específico, el consentimiento informado. Es decir, tiene derecho a que se le elabore una carta de consentimiento informado justamente en donde el médico le manifieste los riesgos, las complicaciones, el tratamiento, la forma en que se va a implementar el tratamiento, para que el paciente esté completamente enterado de su padecimiento y del tratamiento al que está siendo sujeto y de los resultados, ¿no? Entonces, es una triada, que de alguna manera, reitero, los médicos muchas veces no conocen los derechos de sus pacientes, ¿no? Entonces, esto es bien importante, ¿no? Evidentemente, pues tienen que contar con un expediente clínico. Y esto me lleva a un razonamiento que quiero compartir con ustedes, sobre todo porque nosotros como abogados, ¿no? Sabemos perfectamente bien que la prueba, el instrumento que nosotros tenemos en determinado momento para defender a un médico es justamente que haya documentado su actuar médico en el expediente clínico, ¿no? Entonces, desafortunadamente, sí, muchas veces, y esto lo hemos visto, ¿no? Por las asesorías, en las conferencias que damos en los hospitales, etcétera, que muchas veces el médico piensa que el expediente clínico es algo engorroso, es algo que le quita tiempo, es algo puramente administrativo, cuando en realidad no es así. Es decir, el expediente clínico, si el acto médico está pegado a la lex artis, a la ley, cumple con el principio de legalidad, evidentemente será su mejor defensa en un procedimiento, ¿no? Carácter civil, penal o administrativo. Si tú no tienes un expediente clínico, si no lo llevaste a cabo en tu clínica, en tu hospital, en tu consultorio, pues evidentemente ya estás poniéndote en riesgo, estás, además de vulnerando el derecho de tu paciente y además incumpliendo una obligación que tienes o que tienen los médicos de generar este documento tan importante. Evidentemente, al estar en un procedimiento no tendrá cómo comprobar que lo que hizo lo hizo en tiempo oportuno, que lo que hizo estaba de acuerdo a los protocolos médicos. Y bueno, pues justamente aquí vienen las problemáticas, ¿no? No hay expediente clínico, pues difícilmente se podrá llevar una defensa adecuada. Bien, entonces, bueno, ahora, acotando un poquito más ya las recomendaciones, aquí las enlistamos, ¿sí? Y bueno, uno de los requisitos para prevenir justamente, o recomendaciones, ¿no? Para prevenir, para mitigar justamente una mala práctica, es cumplir con los requisitos legales para el ejercicio profesional. Evidentemente está tutelado en las legislaciones penales, específicamente hablando del Estado de México, que es donde yo me encuentro. Hay un artículo expreso, justamente, es el artículo 176, si ustedes lo quieren revisar, ya con mayor calmita, el 176 del Código Penal vigente aquí en la entidad, justamente nos habla del tipo penal de usurpación de funciones públicas o profesiones. Entonces, no tienes tu cédula profesional, no tienes tu título, no tienes una certificación, pues evidentemente estás en una zona complicada, ¿no? Además de que ya estamos hablando de un delito. Y máxime, sí, se generó un daño en el paciente sin tener estos requisitos legales para el ejercicio correcto de la profesión. Entonces, ya es un problema ahí bastante delicado, ¿no? Ahora bien, documentar las decisiones tomadas, lo que les decía un momento. Si el médico no realizó las anotaciones correspondientes en tiempo y forma, automáticamente no va a poder probar que lo que hizo estuvo bien. Entonces, en ese sentido, sí es bien importante, sobre todo el profesional de la salud, pues tiene que tomar nota en ese sentido, ¿no? No es un trámite engorroso, no es una cuestión puramente administrativa, es su defensa, comprobar que lo que hizo estuvo bien. Y claro que como nosotros los abogados, ¿no? Que cuando elaboramos alguna demanda, alguna denuncia, algún amparo, etcétera, evidentemente los argumentos jurídicos que vamos a esgrimir en X o Y documento,
tiene que tener un fundamento. Lo mismo pasa con los médicos, ¿sí? Digamos, su jurisprudencia, por hacer una analogía, pues son sus guías de la práctica clínica, son su doctrina médica, ¿no? Y que todo esto pues engloba justamente a lo que se conoce como la lex artis médica. Entonces, no es de acuerdo a mi experiencia, hice esto. No, es de acuerdo a esta guía de la práctica médica, es de acuerdo a este artículo especializado, tienes que o tienen que tomar justamente decisiones que además impactan en la vida de otras personas, pero con un fundamento científico y médico, por supuesto. Ahora bien, cumplir con los estándares de cuidado y prevenir los riesgos a los pacientes. Esto sobre todo se da en cuestiones de normas oficiales mexicanas que se tienen que atender o de ISO 9000, por ejemplo, ¿no? En cuestión de caídas, en cuestión de prevención de caídas, perdón, en alguna cuestión de sanitaria, de ciertas medidas, etcétera. Tiene que haber una reglamentación que se cumpla en esta materia. Actuar con apego a la bioética, es decir, otorgar atención médica integral, oportuna, con empatía y respeto, ¿no? Es que tiene que ver con lo que ya hemos platicado a lo largo de esta charla. Recurrir al apoyo de otro personal cuando el caso esté fuera de su capacidad o competencia, perdón. En caso necesario, referir al paciente oportuna y adecuadamente. Y aquí también les podría yo platicar en el número de situaciones en donde el médico, con tal de no perder al paciente, se lo queda y no lo refiere oportunamente al especialista. Y automáticamente, pues esto genera una mala práctica, ¿sí? Entonces, siempre es bien importante, en cuanto el médico ya, el cuadro clínico rebase la capacidad del médico, referirlo oportunamente, con toda la información pertinente para que nuevamente el paciente o el familiar puedan tomar las decisiones correctas. Y bueno, mantener informado al paciente, ser claro, bueno, ya hemos hablado ahorita en diversas ocasiones de la importancia del consentimiento informado, ¿no? Es un documento también pétreo, diría yo, en esta relación médico-paciente. Y bueno, es importante que se llene o que se requisite, mejor dicho, de manera adecuada y conforme a lo que nos establecen las diversas leyes en este sentido. Y bueno, aquí viene una recomendación, atender a todo paciente en caso de urgencia y no abandonarlo. Esto viene en la Ley General de Salud y en su reglamento. Es decir, es un imperativo categórico que todo médico tiene que, o todo profesional de la salud, tiene que atender a un paciente. Y algunos me dirán, bueno, pero si estoy en un consultorio y me llega un baleado, no tengo los... Claro, claro, habrá unos casos. Por eso dice, en caso de urgencia le podrás ayudar en lo que puedas, con lo que tengas, y inmediatamente referirlo, pero no, nunca abandonarlo, ni mucho menos negarle la atención que en determinado momento pudiera salvarle la vida a una persona. Bien, pues hasta aquí llegamos al final de nuestra charla. Aquí les dejo los datos de contacto, nuestra dirección, nuestros teléfonos, nuestro correo electrónico. Como siempre, es un gusto colaborar con ustedes, maestro Armando. Y bueno, pues seguimos a sus órdenes. Yo ahorita no me despido todavía por si hubiese algún comentario, alguna pregunta. Y bueno, si no lo viera, pues muy agradecida por su tiempo. Y maestro, le cedo la palabra. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, pues súper interesante el tema, maestra. La verdad es que es una implicación en pues diríamos por ahí, en nuestro actuar contemporáneo con nuestros compañeros y estos grandes profesionales, grandes profesionistas que en algún momento se dedican pues solamente a las ciencias de la salud. Nada más para recordar principalmente a los participantes que si tienen directamente alguna duda la pueden externar directamente a través de chat de acuerdo a lo que me indican el área de coordinación. De igual forma, si me permite, maestra, en algunos casos, bien lo refería usted, que es muy importante, incluso también muchos profesionales de salud, doctores, del gremio de las ciencias de la salud, lo han enfatizado, ¿no? Esta parte de las humanidades y concientizar directamente el trato para los pacientes y obviamente tratarlos directamente con respeto y con derecho, ¿verdad? Como a su
obligación compete. Hay muchos casos que, pues, obviamente, como usted nos comentaba, nos puede platicar. Por ahí yo tengo, si me permite, compartirle uno. En alguna ocasión tuvimos la oportunidad directamente de, pues, obviamente, acercarnos directamente con los pacientes y nos llegaban a compartir ciertas dudas, ciertas molestias, incluso actos de molestia que ellos tenían con el actuar profesional directamente de algunos médicos. Aquí no quisiera generalizar porque también yo quiero reconocer que hay médicos bastante excelentes, bastante con mucha vocación. Entonces, algunas personas que son médicos no dan directamente este tipo de atención o incluso directamente no pasan las referencias o incluso niegan algunos medicamentos, ¿no? Nos estaba contando en aquellos tiempos un paciente que a la hora de realizar ciertos trámites para la obtención de los medicamentos, a la hora de registrar, incluso los médicos, algunos, no todos, llegaban a preguntarle al paciente, me decía, oye, pues la aspirina la puedes comprar, porque pues es un medicamento básico, eso lo puedes comprar en la farmacia. Y no se lo ponían directamente al paciente, ¿no? Decía, pues lo compra, el paracetamol también lo puedes comprar, es fácil acceso, así que la aspirina y el paracetamol lo compras, pero esta medicina que es el antibiótico, por poner un ejemplo, sí te lo mando. ¿A qué grado? En su momento, obviamente, los médicos, por la falta del recurso, porque también es importante conocer las necesidades de los profesionales de salud para dar diferente tipo de servicios, ¿no? Y ahora lo que comentaba ya hace unos momentos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando un paciente en notoria de urgencias llega directamente en nuestra unidad, ya sea de nivel básico, de primer nivel, de segundo nivel o de tercer nivel, ¿no? Y yo creo que, como usted bien lo mencionaba, ¿no? Yo creo que hay que establecerlo, digamos por ahí, estabilizarlo y referirlo directamente a la unidad pertinente o que tenga la capacidad para, pues, obviamente, la mejora de la salud. Pero bueno, ¿es cuando, doctora? Perdón, maestra, espero si en su momento alguien tiene alguna otra duda más, con todo gusto puede intervenir. Sin más por el momento, que tengan excelente día. Y bueno, pues dejo a los participantes que se puedan expresar a través del chat si es bien su preferencia. Nos llegan a preguntar, maestra Canto, que qué pasa cuando en algún momento el paciente tiene lo que es directamente ya una receta, ya tiene directamente su tratamiento y va directamente a una farmacia, obviamente de gobierno, a que le surtan directamente este tipo de medicamentos, pero no logra obtener pues directamente el abasto pues obviamente de dichos medicamentos, ¿no? Que nos llegan a preguntar ahorita directamente. ¿Es cuándo, maestra? Claro. Sí, este tipo de también de solicitudes por parte de los usuarios son, digamos, recurrentes, ¿no? Sobre todo en algunas instituciones, ¿no? No se tienen a veces los medicamentos o se dio o se da en otros casos que está subrogado, ¿no? Subrogado este servicio, ¿no? De suministro de medicamentos. En, en el caso que me comenta, maestro, es importante que conozcan ustedes que nosotros tenemos el servicio de gestión inmediata. Este servicio de gestión inmediata justamente se otorga al ciudadano que, bueno, nos manifieste que a lo mejor no le quieren dar su medicamento o que se lo están reteniendo, etcétera. En ese momento, el protocolo a seguir es hablar directamente a la unidad médica con los directivos, con el subdirector, exponer el caso para conocer la razón por la cual no hay medicamento y qué opción se le da al paciente de manera evidentemente pronta para que pueda acceder a su tratamiento médico. En muchos casos, bueno, es un servicio que se da de manera exitosa. Muchas veces es cuestión a lo mejor hasta de los propios, no en todos los casos, pero sí de algunos trabajadores que retienen el medicamento, no sabemos, pero que a lo mejor el director dice, no, sí hay medicamento. Si hay medicamento, déjenme ver ahorita, si no le conseguimos, lo referimos y buscamos la manera a través de este servicio de gestión inmediata de apoyar al usuario que nos está manifestando un caso como el que nos comenta. Nos comenta aquí por chat, maestra, nos dicen el compañero Roberto Bolaños, saludos, compañero.
Nos dice, buenas tardes, en caso de un pediátrico llegue a ocupar transfusión de hemocomponentes y sus padres por su religión no lo permita y no autoricen la transfusión, ¿qué es lo que se puede hacer en este caso? Híjole, yo creo que sobre el derecho a interés de la niñez, ¿no? Pero bueno, Claro. maestra, adelante. Sí, 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 definitivamente nosotros tenemos un tema justamente de objeción de conciencia que tiene que ver ahorita con lo que nos comenta el compañero Roberto y que, bueno, nuestro país sigue siendo controversial, ¿eh? Yo les voy a decir, digamos, les voy a dar estos presupuestos porque hemos analizado el tema. Inicialmente, ya sea en un paciente pediátrico o en un adulto, yo imagino que me lo comenten el pediátrico porque evidentemente los padres, los tutores son los que tendrían que autorizar o denegar, ¿no? Esta solicitud de transfusión de hemocomponentes. Sin embargo, la Ley General de Salud y su reglamento nos da como la pauta a seguir. En el caso que no sea una urgencia, lo primero que se le tiene que ofrecer al paciente testigo de Jehová, porque son, digamos, ahorita los pacientes que en donde generalmente se presenta este tipo de problemáticas, ¿no? Que de acuerdo a su ideología no permiten hemotransfusiones. En ese sentido, lo que se realiza, reitero, son dos casos. El primero, si se puede ofrecer un tratamiento preventivo con medicamentos y justamente se le puede dar este seguimiento. Eso es lo primero, el primer protocolo que tiene que accionar el médico, dar hemoderivados, etcétera, una serie de situaciones que los médicos técnicamente conocen bien. Sin embargo, en el caso de urgencias médicas, ahí la cosa cambia, ¿sí? Es decir, en este sentido, el derecho de la vida va por encima del derecho a la libertad religiosa, ¿sí? Entonces, el médico tendría que decir, si hay una urgencia y el niño requiere una transfusión, tendrías tú que preservar la vida a, digamos, sobre la creencia religiosa que en determinado momento pudieran profesar sus papás, ¿no? Esto es algo que pues en nuestro país es aún debatible. Hay algunos otros países en donde, bueno, esto ya está superado, ¿no? Diferentes, España, Argentina, bueno, tienen otros protocolos, sobre todo en materia de transfusiones en adultos. Sin embargo, el Estado también, cuando no, los menores no tienen alguna tutoría, el Estado autoriza o declina la aplicación de transfusiones de sangre, ¿no? Propiamente. Entonces, digamos, son las dos formas de actuación que tenemos en el país. Muy bien, maestra. Nos llegan a preguntar, por ejemplo, en un caso similar, por ejemplo, pero que aquí obviamente se va a ponderar, como usted bien refiere, el derecho a la vida de la niñez, de los niños, niños y adolescentes, pero aquí la pregunta es la siguiente, ¿no? En los hospitales, los profesionales de salud pueden quitarles directamente la tutoría por, obviamente, estas mal actuares de los padres, madres en su momento por este tipo de creencias religiosas y obviamente proteger el derecho del interés superior de la niñez, de los niños, niñas y adolescentes, como bien lo refiere, que obviamente gira en el derecho a la vida, o no tiene facultades directamente para realizar este tipo de procesos. ¿Es cuando, maestra? Sí, maestro, pues le refería, sí, automáticamente el protocolo, de acuerdo a la Ley General de Salud y al reglamento, si se trata de una urgencia, los médicos tienen que tomar la batuta y aplicar la transfusión que se requiera, ¿no? Claro, me han preguntado esto en diferentes foros y me dicen, bueno, pero es que al rato se nos viene la demanda a los médicos, ¿no? Claro, pero tú tendrás una justificación, ¿no? Tendrás una justificación de si tú no aplicabas esa transfusión en ese momento, el pequeño iba a morir. Claro que también aquí ya habríamos de plantear, no sé, en los hospitales, en la mayoría no hay jurídico, no hay un departamento jurídico como tal, pero incluso, si me permite, eso sería materia de amparo, ¿no? Automáticamente está en peligro la vida, te tienes que amparar y hacer, claro que en casos de urgencia, evidentemente, pues no tienes tiempo para presentar una demanda de amparo, es decir, tú tienes que accionar los conocimientos técnicos para tratar de salvarle la vida, sobre todo si se trata de un menor. Bueno,
Bueno, maestra, pues no sé si alguien más tenga alguna otra duda referente al tema. Si no, pues a ver, permítame tantito, reviso. Mm, Me parece que no hay más preguntas, maestra Verónica. Pues sin más por el momento, principalmente es un honor nuevamente tenerla con nosotros. Esperemos no sea la última vez y pues realmente pues son temas bastante importantes para los profesionales de salud que en su momento espero lleguen a muchos y a todos, ¿verdad? Eh, Sin más que decir, espero tengan excelente día todos. Pueden regresar directamente a sus actividades. Doy por finalizar el evento y la class master del día de hoy y espero que todos tengan un excelente día. Es cuando y nos vemos hasta la próxima. Hasta Hasta luego, luego. profesor. Buenas tardes a todos. Hasta luego.